Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy bien. Vamos a repasar dos cositas hoy que tenemos para ver. Agustín Laje en la TV Argentina, otra vez en otro programa. ¿Se acuerdan que el vivo pasado tuve un furcio con que puse que era Majul acá en la parte del título, acá en la parte del graph, y era Trebuch y Feynman? Bueno, ahora sí, estuvo en La Nación Más Agustín Laje con Majul. Vamos a ver ese video y también vamos a ver a Nicolás Márquez en la misa del Gordo Dan, que también se los avisé que había estado cuando estaba haciendo yo el vivo la emisión pasada, así que lo vamos a ver ahora a ese programa completo de la misa del Gordodán con Nicolás Márquez. Pero arrancamos con Agustín Laje y su presentación en La Nación Más con Majul. La batalla cultural debe desempeñarse en el campo de la moral, es decir, en la discusión entre los valores y los disvalores que tiene una sociedad. Insisto con esto, ayer Javier Milei dio un discurso maravilloso en un templo evangélico en Chaco que recomiendo verlo porque está hablando constantemente de virtudes y vicios en el ámbito de la ética pública. Y en el fondo, Luis, aquí hay una grieta que es moral. En Argentina la grieta no simplemente es política o ideológica o electoral, es moral. Y el hecho de Cristina presa creo que lo prueba muy bien. En la Argentina hay una porción de la población que es moralmente malvada. Habíamos hablado de la batalla cultural, los tres pilares del plan de Milei para ganar las elecciones en octubre. A propósito de la batalla cultural, vamos a hablar con Agustín Laje, que está en Córdoba. Agustín, todo el equipo de Especial Domingo y nosotros de La Cornisa, en este espacio que hacemos, te saludamos y yo arranco con la primera pregunta. ¿Por qué el presidente Milei insiste en que ganar la batalla cultural o pelear la batalla cultural es tan importante como bajar la inflación, que crezca la economía o que, no sé, flote el dólar libre? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hugo, un gran abrazo también para vos y para Agustina. Vamos a ver, yo te diría por experiencia que ha tenido el liberalismo en las últimas décadas y más aún desde el final de la Guerra Fría. Cuando se cae el muro de Berlín y colapsa a continuación la Unión Soviética, se cree en el mundo que se ha llegado al fin de la historia. Fukuyama lo plantea de esa manera. O sea que la historia iba a detenerse en un estadio final donde el capitalismo de libre empresa era lo que iba a regir sobre el planeta y no había marcha atrás, el socialismo había quedado sepultado para siempre. Entonces todo lo que había que hacer era simplemente dejarse llevar por un sistema de economía de libre mercado y que la cultura era un accesorio casi para lo simbólico, lo ocioso. La cultura no tenía ningún peso político. Eso se mostró totalmente falso, empezando por América Latina, donde reaparece el socialismo como fenómeno político viable en América Latina, de la mano del Foro de Sao Paulo, creado por Lula da Silva. Por eso que el otro día da Silva se haya juntado con Cristina Kirchner es de una gravedad mucho mayor de lo que podemos suponer si lo vemos solo como un oportunismo electoral. Aquí hay todo un simbolismo político. Es el socialismo del siglo XXI que lucha por permanecer en los espacios de poder que todavía le quedan en la región. Por lo tanto, ¿qué aprendió Javier Milei de la experiencia desde la década del 90 hasta el año 2025? Que la cultura, cuando entra en contradicción con las exigencias morales del sistema capitalista, genera una crisis política. Esto lo vivieron muy bien los chilenos. Fíjate vos, en Chile, octubre del año 2019, estalla una crisis política, pero no por motivaciones económicas, sino por un cortocircuito cultural. La sociedad chilena giró culturalmente hacia la izquierda, pero mantuvo en la derecha su sistema económico y sin producir un aumento de la pobreza, inflación, recesión. No hubo crisis económica y el país voló por los aires y con una crisis de representatividad que todavía les acompaña hasta el día de hoy. Entonces, por eso Javier Milei, mirando hacia el largo plazo, dice, cuidado, que los frutos económicos del sistema capitalista no van a determinar las preferencias políticas de los electores para siempre, a menos que los electores reconozcan que atrás del sistema capitalista hay una moral específica y una cultura necesaria. Por eso el discurso de Milei ayer hizo tanto énfasis en eso. A ver, y Agustín, para llevarlo al puro presente, ¿qué se está debatiendo hoy? O sea, el presidente Milei está debatiendo entre una sociedad donde la libertad económica y otras prevalezcan contra, él le llama partido del Estado, le llama casta, le llama personas que están interesadas en volver al viejo orden, no porque quieren que a la Argentina le vaya bien, sino porque quieren volver al poder. Lo que se debate justamente son dos modelos de sociedad muy distintos. Un modelo de sociedad que tiene al Estado en el centro de las relaciones sociales. El Estado lo supervisa todo, lo articula todo, lo prohíbe, lo regula, lo interviene y para ello cobra, por supuesto, excesivos impuestos porque tiene que mantener una maquinaria siempre en expansión. El camino de servidumbre que describe Hayek en uno de sus libros. Ahora, el otro modelo es el de una sociedad que tiene en su centro al actor privado, a la empresa, a las iglesias, a las asociaciones de la vida civil, a las familias. Cuando hablamos del mundo privado no solamente hay que pensar en
en la gran empresa. Claro. Hay que pensar en todas las relaciones libres y voluntarias entre los individuos. El Estado en ese modelo tiene que ser lo más chiquito posible, Claro. y se debe limitar a garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que son derechos naturales que tiene el ser humano. Yo te quería Todo exceso... Sí, Te adelante. quería preguntar, Agustín, si en ese mismo sentido va el lenguaje disruptivo, que así creo que lo llaman ustedes, que por momentos es provocador y a algunos no les gusta tanto, pero es justamente para llamar la atención, que ustedes lo hacen desde el punto de vista simbólico. ¿Es así? Mira, es para llamar la atención, por un lado está bien dicho, pero por otro lado yo creo que responde al hartazgo de un sector de la población que ha recibido bullying durante décadas por parte de un grandulón al que nadie le había puesto freno alguno. Entonces, cuando hablamos de la crispación política y de la violencia política que hay actualmente, yo diría, cuidado, en realidad violencia política ha habido en Argentina desde hace años. Mataron a un fiscal, perdón que use esta palabra, te cagaban a piñas si ibas a una manifestación, te venían los grupos de Luis de Lía a la cabeza a golpear a la gente que iba a esa manifestación, te mandaban a la CIDE, te mandaban a la FIP, te espiaban, había además un lenguaje político muy hostil. Esto no es nuevo, ahora la gente se sorprende porque haya aparecido la palabra mandril, pero por Dios, ¿hace cuánto tiempo existe la palabra gorila? ¿Hace cuánto tiempo a los que no son de izquierda se les llaman fascistas? Incluso se les acusan de nazis. Entonces yo diría, la violencia política en Argentina ha sido una constante en las últimas décadas, solo que ahora hay una parte de la población que estaba acostumbrada a bajar la cabeza y dejarse golpear, que dice, oiga, yo está bien, pongo la otra mejilla, el gran problema es que solo tengo dos mejillas, para continuar con el tono evangélico del discurso de ayer de Javier. Es decir, tenemos dos mejillas, ya está, ya las pusimos en las dos, ahora te voy a retrucar, me decís gorila, te digo mandril, me decís facho, te digo zurdo. Y bueno, esto A ver, es... Agustín, ahí está. Perdón, Agus, Sí. pero esta es la discusión, ¿no? Sí. Yo después en mi comentario yo estuve conversando con el presidente hoy y obviamente yo no es que le propongo, yo escucho y pregunto lo que tengo que preguntar. Ahora, cuando él responde con la misma moneda o más, ¿no? A ver, es cierto que dijeron barbaridad del presidente, desde que es nazi hasta que se acostaba con su hermana, hasta que era zoófilo, ¿no? Eso es cierto. Ahora, de alguna manera no le está dando demasiada entidad a personas, a voceros o a ataques que no deberían tenerlo. Es una pregunta, es una duda. Bueno, a ver, eso en todo caso pasa por el foro interno de Javier, porque no todo el mundo se toma igual ese tipo de agravios. Yo no quisiera ni saber qué se puede sentir que alguien instale la idea de que yo soy incestuoso o que soy zoofílico. O sea, no me puedo ni imaginar cómo puede agredirme moralmente una acusación como esa. Entonces yo no puedo juzgar de si hay un exceso o no, o si él debiera guardar silencio o no. Son ataques muy graves los que se hacen, no son cuestiones mínimas, y como te digo, digamos, hay solo dos mejillas. Y yo creo que ya hemos puesto más de dos mejillas muchas personas. Y en el fondo, Luis, aquí hay una grieta que es moral. En Argentina la grieta no simplemente es política o ideológica o electoral, es moral. Y el hecho de Cristina presa creo que lo prueba muy bien. En la Argentina hay una porción de la población que es moralmente malvada. Y hay un partido en concreto que ha tenido desde siempre valores morales muy bajos, pero un componente afectivo muy, muy alto, que es el peronismo. Traigo a colación una anécdota histórica que es bien representativa de esto que estoy diciendo. Cuando llega la Revolución Libertadora, con Perón exiliado ya, los militares empiezan a mostrar al público los casos de corrupción, el lujo en que vivía Perón, etc. ¿Y cuál fue la respuesta de los militantes peronistas? Fue la siguiente, fue un lema, un eslogan: puto o ladrón, queremos a Perón. Bueno, ese puto o ladrón, queremos a Perón, era el mismo de él, roban pero hacen, y ahora Cristina Kirchner es corrupta pero la queremos libre. Es una constante histórica que acompaña a ese espacio político, y que hay una gran porción de la sociedad que sabe positivamente que ella es corrupta, pero considera que esto no se debe dirimir en la justicia, sino en la política y en la calle, lo cual es un absurdo total que hiere los principios básicos de una república democrática. Retomando esto que vos decís, ¿no? Y mirando hacia el futuro, ¿qué más incluye la batalla cultural? Porque recién hablábamos con Lilia Lemoyne y ella decía, la batalla cultural solo en términos económicos al gobierno no le sirve porque para sostenerse tiene que buscar más. Es más, ella habló de una guerra que incluya muchas otras más cosas. Te pregunto, ¿coincidís con eso? ¿Y qué debería incluir? Sí, sería un reduccionismo pensar la batalla cultural solo en el ámbito de las ideas económicas. La batalla cultural debe desempeñarse en el campo de la moral, es decir, en la discusión entre los valores y los disvalores que tiene una sociedad. Insisto con esto, ayer Javier Milei dio un discurso maravilloso en un templo evangélico en Chaco, que recomiendo verlo porque está hablando constantemente de virtudes y vicios en el ámbito de la ética pública. Luego, otro gran componente es el de la historia. El kirchnerismo avanzó su relato sobre la historia, que tuvo eje en los años 70, por eso la cámpora se llama la cámpora, por eso esta gente reivindicó lo que en su momento se llamaban las políticas de los años 70
70 o las políticas setentistas. Entonces la historia es otro campo muy importante. Y luego tenés los campos artísticos en batalla cultural, que ahí es donde más flojos estamos. Es decir, por ejemplo, el ámbito de la literatura. La realidad es que en la literatura y en el mundo del libro, la mayoría de los autores suelen ser de izquierdas. O en el mundo de la música. O fíjate qué interesante que es que los músicos pop del momento, o los más populares, suelen ser de izquierdas. El otro día a la gente le llamaba la atención que Fito Páez hiciera un mea culpa. ¿Por qué llamaba la atención? Porque era muy raro ver a alguien de izquierdas haciendo una mea culpa desde el sector del arte. Luego también tenés el sector del cine, el sector de las series, de la televisión. En estos sectores del arte, como cultura, es donde más atrasados estamos. En la discusión histórica hemos avanzado muchísimo. La gente ya no cree en el discurso de los derechos humanos que impusieron los organismos vinculados al kirchnerismo. Y en el ámbito de las ideas económicas es donde más hemos avanzado, porque la gente ha entendido que más Estado es menos libertad. O dicho al contrario, que para acentuar la libertad en el ser humano necesitas reducir la carga estatal. Agustín, déjame hacerte la última pregunta y agradeciéndote el tiempo que nos dedicaste, del que disponés para nosotros. Octubre es una colina a conquistar, ¿eh? ¿Vos ves a la Libertad Avanza ganando o no cómodamente en octubre? ¿O con problemas? ¿O con el peronismo ganando en la provincia de Buenos Aires, sí? Subiendo el riesgo país y generando dudas e incertidumbre. Bueno, la pregunta es muy importante porque nuestros desafíos económicos no tienen relación con el plan económico, sino con la incertidumbre política. Es muy interesante cómo el riesgo país sube o baja de acuerdo a los acontecimientos políticos, frente a la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva, es decir, todos los potenciales inversores, por ejemplo, se asustan. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Bueno, los argentinos de bien. Entonces, es muy importante lo que pase en Buenos Aires en septiembre, y más importante aún lo que pase en octubre. Entiendo. Yo creo que si hoy se realizaran las elecciones en octubre, si las elecciones de octubre se realizaran hoy, mejor dicho, la Libertad Avanza tendría algo así como un 45%. La imagen de Javier Milei está muy alta, la luna de miel todavía no ha acabado. Fíjate qué interesante que eso fue lo primero que se discutió en noviembre del 23. Es decir, ¿qué va a pasar con la luna de miel de Milei? ¿Cuánto se va a poder sostener? Generalmente se hablaba de 100 días, que es más o menos la media de este tipo de cálculos. No, hoy tenemos que decir la luna de miel continúa. Y a pesar de ciertos vaivenes, la imagen de Javier no ha caído nunca de una manera significativa. Con lo cual, si hoy se realizaran las elecciones, hoy tendríamos resultados muy favorables para el gobierno, pero bueno, todavía falta hasta octubre y la política siempre está abierta a la libertad del ser humano, a lo que pueda suceder. Agustín Laje, gracias por compartir con nosotros. Enseguida voy con mi comentario, el plan secreto de Milei para ganar en octubre. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro... Hasta acá entonces con esta entrevista de Agustín Laje ahí en La Nación Más con Luis Majul, muy interesante. Y bueno, con respecto a esto, lo último de las elecciones que se nos vienen en Argentina en octubre y en los próximos meses en diferentes provincias, que ya hemos tenido algunas en diferentes ciudades y provincias del país que han dado muy buenos resultados para Javier Milei. Bueno, falta lo más importante, lo más grande, que es la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente el 40% del electorado nacional de Argentina. Entonces ahí va a ser la gran batalla de este año y es la última elección por allá por octubre. Va a ser clave para el futuro de Argentina. O bueno, no sé si tan clave, decirlo clave es más algo que le gusta a los que están metidos hoy en día en la política. Las elecciones claves siempre son las de presidente, por ejemplo, como las que tuvimos en 2023 y las que tendremos en 2027, donde por ahora se candidatiaría Milei, no sé si lo dije bien, se postularía como candidato nuevamente Milei para una reelección y por ahora lleva las de ganar con lo que viene haciendo por ahora.